Niños, vamos a hacer un juego. Hoy la cena es arroz con café para recordar el pueblo. Para los niños era un juego, pero para su mamá era una espina en el corazón, porque en realidad no tenían nada más que comer. Siendo solo una niñita, Lacey Santos le dijo a sus papás que se fueran a vivir a Bogotá para poder cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Era algo imposible, porque sus viejos eran campesinos y no tenían forma de pagar un arriendo en Bogotá. Mucha gente les dijo que era una locura y que esa niña que entrenaba fútbol con hombres no iba a llegar a ningún lado, pero la insistencia de la niña era tan fuerte que sus papás terminaron convenciéndose de que ir a Bogotá era la mejor opción. Aún así tuvieron que arrancar para la nevera con una mano adelante y la otra atrás. Se fueron del pueblo con lo poco que tenían, 2 maletas, una caja y un costal lleno de comida para los primeros días. Encontraron una casita en el sector de Suba en Bogotá y los dueños de la casa vivían en el segundo piso. Cuando la dueña de la casa los vio llegar, quedó sorprendida porque no habían llevado absolutamente nada. La señora se asustó y les dijo que no podían quedarse porque pensó que era una especie de robo, pero lo más bravo del cuento es que ya eran las 8 de la noche y no tenían para dónde coger. El papá de Lacey le rogó a la señora que por favor los dejara quedarse porque no tenían dónde pasar la noche. Entonces la señora les preguntó: ¿y ustedes dónde van a dormir? Y el papá de Lacey, con esa tranquilidad que solo tienen los hombres del pueblo, le contestó: no se preocupe, mi señora, que nosotros nos arboleamos ahí en el piso. La señora tuvo compasión y los dejó pasar la noche con la condición de que al día siguiente tenían que irse. Esa noche durmieron en el piso con el frío estremecedor de Bogotá y su colchón fueron unas cobijas que les prestaron. Pero Lacey estaba feliz porque su corazón le decía que en Bogotá podía cumplir sus sueños. Y aquella noche, tirada en el piso con un frío que no la dejaba dormir, Lacey hizo la promesa más importante de su vida: no puedo fallar, este esfuerzo tiene que valer la pena. Pero las cosas no fueron nada fáciles y la situación económica se convirtió en su mayor problema. Su papá comenzó a rebuscarse, pero el factor tebille, es decir, el billete para hacer un mercadito bueno, solo alcanzaba para comprar una cartona de huevo, un salchichón y unas alitas de pollo congeladas. Y cuando se les acabó el mercadito que habían llevado del pueblo, a su mamá le tocó improvisar. Un día les dijo que la cena era arroz con café, y cuando su papá llegó del trabajo, le preguntó a su esposa qué había pasado. Y ella le respondió con la voz bajita: mijo, es que ya no hay pa' más. Al viejo se le aguaron los ojos, se miró las manos y miró las maletas. Lacey entendió que su papá quería regresarse para el pueblo, porque la estaban pasando demasiado mal. Entonces Lacey corrió y le agarró las manos a su papá. Papi, vamos para adelante, yo voy bien en el fútbol y en el club me dicen que voy bien, de esta salimos, vamos. Aquellas palabras fueron un aire para seguir luchando a pesar de tener todo en contra. La mamá de Lacey cocinaba agachada en el piso en una estufa de 2 puestos que habían traído del pueblo. Un día, Lacey venía de regreso del colegio y 2 cuadras antes de llegar a la casa, vio una mesa de madera en un basurero. La mesa estaba vuelta a nada, pero servía. Lacey arrancó corriendo para la casa y le dijo a su mamá que había encontrado una mesa y que fueran rápido antes de que alguien más se la llevara. La lavaron, la arreglaron como pudieron y desde ese día su mamá dejó de cocinar en el piso. Pero Lacey era demasiado avispada. Cada que regresaba del colegio, se metía por la misma calle para ver si habían dejado algo más en el basurero que les sirviera. Un día encontró una mesita de mimbre y de inmediato supo que ahí quedaba perfecto el televisor cabezón que tenían. Poco a poco, con las cositas que encontraban en el basurero, fueron organizando la casa. Luego ocurrió algo inesperado. La dueña de la casa, que al principio no confiaba mucho en ellos, fue dándose cuenta que se trataba de una familia de campesinos que había llegado a la ciudad para perseguir el sueño de una niña que jugaba fútbol, y comenzó a cogerles cariño hasta el punto de regalarles cositas. Primero un sartencito para la cocina, después una licuadora vieja y hasta un closet para la ropa, y finalmente hizo algo que hasta el sol de hoy recuerdan: les bajó el valor del arriendo para que se quedaran, y en esa casa vivieron 4 años. Aquella señora que estuvo a punto de sacarlos terminó convirtiéndose en un ángel que los cuidó todo ese tiempo. Sin embargo, la situación seguía siendo muy difícil. Quincenalmente, su papá le daba 50,000 pesos para los pasajes, pero no le alcanzaban para ir a todos los entrenamientos. Para Lacey, faltar a un entrenamiento nunca fue una opción. Ella tenía que ir sí o sí, y cuando se quedaba sin plata, Lacey no decía nada, simplemente resolvía. Se amarraba el bolsito donde llevaba los guayos a la cintura y arrancaba a correr. Se echaba 1 hora corriendo hasta su casa, y a pesar del cansancio, en su mente se repetía la misma frase: vamos, Lacey, esto es un entrenamiento, estás haciendo físico. Y comenzó a convertirlo en un juego. En algunos sectores aumentaba la velocidad y en otros la disminuía, como si estuviera en un partido de fútbol. Esa niña que corría sola por las calles de Bogotá para no faltar a un entrenamiento
entrenamiento, no lo sabía, pero cada zancada la estaba acercando a algo grande. En 2016 inició la Liga Profesional Femenina de Colombia y Santa Fe fichó a Lacey Santos. Lacey jugaría su segundo partido con Santa Fe frente a Atlético Huila en el Campín, y desde antes de salir a la cancha sintió que ese día anotaría su primer gol. Cuando era niña había hecho una promesa silenciosa, pero muy especial. Su primer gol se lo dedicaría a sus padres, y aquel día esa promesa sagrada se hizo realidad. Lacey anotó un golazo de media distancia. De inmediato se acordó de aquella promesa y salió corriendo hacia la cámara para enviarle un mensaje a sus padres: «Papi, mami, los amo». Pero lo más increíble de todo es que no fue uno, ni fueron dos. Fueron 3 golazos que Lacey anotó en su segundo partido como profesional. Y cuando terminó el partido, Lacey salió corriendo a los camerinos para llamar a sus papás y preguntarles si habían visto los goles. Pero la respuesta la dejó sin palabras. «Hija, se nos fue la luz». Sus padres no pudieron ver el partido, pero la promesa se había cumplido. Lacey anotó 26 goles y dio 12 asistencias en 34 partidos con el Cardenal. Fue convocada a la Selección Colombia y en 2019 fue fichada por el Atlético de Madrid de España, donde se convirtió en la sensación. Anotó 22 goles y dio 19 asistencias en 140 partidos. Lacey ha representado a Colombia en Juegos Olímpicos, en Mundiales Juveniles y en varias ediciones de la Copa América. Hoy es titular indiscutible del Washington Spirit de los Estados Unidos y hace 7 años creó su marca Cacahuates, una empresa dedicada a distribuir cremas a base de frutos secos. Y como si fuera poco, aquella niña que vivió arrendada incursionó en el mundo de los bienes raíces y a través de su fundación lleva ayudas a las personas más vulnerables de su pueblo Lorica, mercados para los adultos mayores, gente que la vio crecer cuando solo era una niña soñadora, gente de la que ella nunca se ha olvidado a pesar de ser una estrella del fútbol. Hoy, Lacey es la encargada de velar por sus padres, de que no les falte nada, de recompensarlos por haber creído, por haber dejado el pueblo para perseguir sus sueños. La misma niña que durmió en el piso y prometió que ese esfuerzo valdría la pena.